buenas noches. Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar con ustedes. En todo un debate nacional se convirtió la cancelación de la eutanasia este domingo a Marta Sepúlveda, una mujer que padece esclerosis lateral amiotrófica. Sorpresivamente, la IPS, que estaba encargada de llevar el procedimiento, modificó su decisión en la ciudad de Medellín. La IPS hoy le contó a Noticias Caracol por qué cambió de parecer a pocas horas de que la señora Marta recibiera esa eutanasia. Incodol es la clínica que a 36 horas de practicarle la eutanasia a Marta Lidia Sepúlveda, quien padece esclerosis lateral amiotrófica, reversó su decisión. Freddy Quintero, gerente del centro médico, explicó el cambio repentino de criterio. La neuróloga tratante emitió un nuevo concepto de su estado clínico. Este fue evaluado por el comité y el comité consideró que la paciente ya no cumplía con la terminalidad, en este caso para su enfermedad. En diálogo con Blue Radio, la abogada de Marta Lidia fue más allá. Se publicó una entrevista realizada a la paciente en un medio de comunicación nacional en el cual se evidencia una funcionalidad mayor a la reportada por la paciente. Es decir, lo que hicieron en el comité fue ver unas imágenes en televisión y decir literalmente, ¡ay, ella está mejor! Dicha entrevista fue emitida por Noticias Caracol el pasado 3 de octubre. Según Quintero, incidió para que la Junta volviera a reunirse en torno al caso de Marta. Que la paciente no tenía progresión de su enfermedad y por eso el comité tomó la decisión de que tuviera una nueva evaluación clínica para definir su estado funcional. ¿Cómo observa uno eso a través de una pantalla de televisión? O sea, ¿ustedes qué vieron en ella para identificar que su enfermedad no estaba en estado progresivo? Es decir, por eso, cuando se evalúa el caso, se le solicita a la paciente ir nuevamente a una evaluación por parte de su neuróloga, donde sea bajo valoración clínica y se define el estado de funcionalidad que tiene la paciente. Tras la expedición el pasado 23 de julio de la parte resolutoria del fallo constitucional que regula el derecho a una muerte digna en un paciente no terminal, le preguntamos al doctor Quintero por qué desconocer la Constitución con doña Marta. La sentencia de la Corte hay que mirar cuando genera el fallo y se emite en su totalidad. En este momento el Ministerio de Salud no ha emitido esta nueva norma para su cumplimiento y como tal nosotros nos seguimos rigiendo por la 971. La familia Sepúlveda interpondrá una tutela y criticó abiertamente el cambio del concepto médico tras la publicación de la entrevista. La polémica y repentina decisión de la IPS de reversar esta eutanasia para Marta Sepúlveda originó también múltiples reacciones. Por un lado, de tipo judicial, su defensa anunció que va a defender su derecho a una muerte digna, y por el otro, del tipo médico, porque su médico tratante y quien precisamente la diagnosticó con esta enfermedad dio su punto de vista y expresó varios desacuerdos con la IPS. Para Luis Alfredo Villalópez, médico tratante de Marta Sepúlveda, el diagnóstico presentado por la IPS Incodol no es acertado ante el estado actual de la paciente. Asegura que no es posible una mejoría ante una enfermedad como la esclerosis lateral amiotrófica. Realmente no hay posibilidades de mejoría. Yo en Marta agoté todos los recursos, inclusive recursos terapéuticos no convencionales, y ella se dio cuenta de que en realidad no iba a haber reversa en este proceso. Ella indolentemente sigue progresando. Ante el argumento de la IPS de no adelantar el procedimiento por probabilidades de vida superiores a 6 meses, el neurólogo asegura que Marta fue diagnosticada desde el año 2018 y que no se puede determinar un estado de salud a partir de una imagen en televisión. No, futuro se va a deteriorar, eso es irremediable. El deterioro va a seguir y el deterioro no se puede calcular en cuánto tiempo lo haga, pero es irremediable, no tiene reversa. Se empiezan a secar los músculos del cuerpo, se van pareciendo un papiro, por decir algo, y después de que se van secando los músculos del cuerpo, sobre todo de las manos, pierden hasta la capacidad de comer. Explica cuál era el estado de salud de la paciente en el momento que consultó. Cuando ella llega, venía con pérdida de fuerza en las extremidades, tanto en piernas como en brazos, y tenía como característica que los músculos le brincaban. Para él, más allá de los trámites o las discusiones científicas, Marta recibirá la eutanasia. Realmente desde lo ético yo no podría definir eso, sí, pero respeto la decisión de la paciente y de cualquier manera yo creo que va a terminar teniendo la eutanasia, porque de todas formas la enfermedad es indolente, no tiene reversa. Por ahora, la lucha de Marta sigue en pie.
buscando tener una muerte digna ante una enfermedad que la reduce cada vez más. Distintas voces han reaccionado en este caso puntual que iba a convertirse en la primera eutanasia en el país para un paciente con una enfermedad no terminal. Ese es nuestro tema esta noche en Sala de Prensa y por eso hemos invitado a Piedad Bolívar. Ella es asesora jurídica y miembro del Consejo Directivo de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Bienvenida. ¿Cómo está, Piedad? Buenas noches, Juanita. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio, a debatir y a dar a conocer a la comunidad en qué estamos nosotros en Colombia con relación a la eutanasia. Muy importante, gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros Francisco Castellanos, él es el director de la Organización para la Defensa del Paciente. Bienvenido también. Muchas gracias, Juanita, por la invitación. Un saludo especial a la audiencia de Caracol Noticias Ahora. Importante que podamos estar discutiendo este tema, por demás polémico, pero ante todo pues necesario. Es importante poner todos los argumentos sobre la mesa para tratar de entenderlo mejor. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Quiero preguntarles primero a ambos qué opinan del concepto emitido por la IPS referente a este caso, de reversar esta decisión. Señora Piedad. Bueno, con relación a la decisión emitida por la IPS, yo planteo dos puntos de vista. Un punto de vista jurídico, y es aquel en el cual tenemos un fallo de la Corte Constitucional que fue notificado a través de los medios de comunicación, a través de la sala de prensa de la Corte. Y existen diferentes criterios con relación a si ya esta sentencia tiene efectos jurídicos o no, si basta con la sola publicación en los medios de comunicación. Y unas personas, ya tenemos fallos además del Consejo de Estado de la Corte, en la cual nos dicen que los efectos jurídicos de esa sentencia se empiezan a generarse una vez es publicada y notificada realmente la sentencia, pero notificada procesalmente, no a través solamente de un medio de comunicación. Pero recientemente también hemos tenido posiciones de diferentes exmagistrados de la Corte en los cuales ellos consideran que una vez se publica la sentencia, pues se entiende que ya está surgiendo efectos, máximo cuando se trata de una sentencia que se refiere a la exequibilidad de una norma del Código Penal. Sin embargo, también me gustaría revisar el artículo 36 del reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, que nos dice que una vez adoptada la decisión por la sala plena, el presidente deberá proceder a comunicar a la opinión pública el sentido del fallo a más tardar al día siguiente. Es decir, eso fue lo que se hizo, pero además nos dice que la recolección de firmas no podrá superar el término adicional de 30 días. Es decir, que si esta sentencia ya superó los 30 días, ya podríamos empezar a considerar que ya surgió a la vida jurídica. Sin embargo, son interpretaciones que necesitamos la decisión y el posicionamiento de la Corte con relación a este tema. Ahora, con relación a la decisión y lo que hemos llamado el reversazo con relación a la decisión, esta posibilidad no estaba dentro de la ruta establecida por el Ministerio de Salud para definir la accesibilidad a la muerte digna a través de la eutanasia. Sin embargo, considerando que es un caso, que es el primer caso que nosotros tenemos en Colombia con relación a la eliminación del requisito de terminalidad del paciente, considero que es válida la revisión de la posición por parte de los prestadores del servicio y del asegurado, pero considero además que esto no se debió haber realizado a última hora, sino que se debió haber hecho un proceso concienzudo desde el momento en el cual se reunió y constituyó el comité interdisciplinario. Se trata de una patología que no es reversible. Ellos no pueden decirnos ahora que la paciente está mejor a como estaba cuando dieron el concepto. Y ahí es donde yo ubico la dificultad en la decisión que ellos adoptaron. Pero sí es muy claro que en el eventual caso de que la decisión de la Corte
todavía no tenga efectos jurídicos, pues no se hubiera estado cumpliendo con las condiciones requeridas para que esta conducta no fuera punible. Muy bien, señora Piedad, pues ahí hay muchos puntos muy importantes que vamos a tratar de ir explicando y ampliando a lo largo de esta transmisión, pero quiero conocer antes de eso también la posición del señor Francisco, que nos cuente qué piensa usted de esta decisión de la clínica, de la IPS, de reversar la decisión de eutanasia para la señora Marta. Hemos considerado que esta es una decisión absolutamente arbitraria, que es una decisión infundada, que es sin consulta, toda vez que ni siquiera se citó a la señora Marta para exponerle que iba a tener una nueva revisión de su caso. Se argumentó a través del comunicado expedido por Incodol, el Instituto Colombiano para el Dolor, que se reversaba la decisión ya adoptada de practicar un procedimiento eutanásico con el argumento superfluo de que no se cumplía con el criterio, un solo criterio, y el criterio solamente tenía que ver con que la persona no estaba en estado terminal. Ese criterio de terminalidad no es el único criterio a tener en cuenta por la Junta o por el Comité Interdisciplinar. Además, esto hace que el fallo de la Corte y su alcance sea nugatorio. Esto, además, atentó contra la dignidad de la persona, de la señora Marta Sepúlveda. Nosotros hemos rechazado con vehemencia este tipo de actuación. No consideramos que sea apropiado que un comité interdisciplinar tome una decisión, apruebe un procedimiento de eutanasia y luego, de una manera, además, a última hora, decida revocarlo con unos argumentos que no tienen fundamento. Claro, y es que la Corte Constitucional, ya lo veníamos diciendo también con la señora Piedad, pues ha sido muy clara, la eutanasia está vigente tanto para pacientes terminales como no terminales, en este caso como el de la señora Marta Sepúlveda, pero que sí están padeciendo un intenso dolor, un intenso sufrimiento que afecta pues tanto lo físico como lo mental. Entonces llama también la atención que el elemento de juicio, digamos, pudieron haber tenido para cambiar este concepto del estado clínico. La defensa de Marta dice que fue por su aparición en televisión. ¿Qué opina usted, señora Piedad? Yo no pienso que haya sido una respuesta mediática, así hubiera podido influir en alguna forma, pero pienso que fue más una decisión que estoy segura, pues, y reitero en nombre propio, no debió haberse realizado de manera inconsulta. Revocar un derecho que ya había sido concedido, considero que ya no era pertinente, pero pienso también que frente a la entidad ellos tenían una disyuntiva, si estaban cumpliendo o no con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional y contenidos en la resolución 970 para poder realizar el procedimiento eutanásico. Pero en todo caso no debió haberse realizado en la forma como se hizo, considero yo, porque sí estoy totalmente de acuerdo con el doctor Castellanos, fue una decisión inconsulta que genera angustia, que genera dolor en un paciente que ya está sufriendo. Sí, le agrega y le suma muchas más cargas. Ahora, señor Castellanos, el médico tratante de la señora Sepúlveda, ya lo veíamos, asegura que no es posible una mejoría ante una enfermedad como la esclerosis lateral amiotrófica y agotó todos los recursos. Esta enfermedad, pues incluso no tiene reversa, va a seguir avanzando. ¿Cuál es su concepto? Las enfermedades progresivas, como lo es la esclerosis lateral amiotrófica, obviamente no tienen una reversión y desde ese punto de vista no es dable que el comité interdisciplinario aduzca que aparentemente la paciente se encuentra en un estado de mejoría funcional. Esto es un exabrupto clínico y ellos no pueden argumentar que una enfermedad progresiva, degenerativa, que no tiene cura y que día a día deteriora más a una persona en su estado funcional, se pretenda ahora decir que la persona está mejorando y por lo tanto no reúne ese criterio de no estar en una fase terminal de la enfermedad. Y es un tema tan delicado, es que estamos hablando de la vida y la muerte, entonces que reduzcan al argumento a que en el informe se veía más saludable.
Entonces le quiero preguntar, señora Piedad, ¿qué tanto incide que en ese informe pues no hayan visto a la señora Marta pues sin poder moverse o triste, sino que estaba feliz porque pues iba a tomar esta decisión que consideras la más conveniente? Ella incluso lo expresa ahí en este informe y dice, ya sé que esta es mi última semana y así la quiero terminar, feliz. Juanita, la verdad es que a mí me duele pensar que la felicidad de ella haya sido motivo para la revisión, porque precisamente esa felicidad denota el disfrute de esa dignidad en la vida que ella estaba trasegando la semana pasada. Entonces, la verdad, de ser así, realmente me duele, espero que no sea así, porque lo que se busca precisamente con la muerte digna es que las personas no pasen sus últimos días postrados en una cama atravesando intensos sufrimientos. Esta persona, a pesar de los sufrimientos de su patología, porque también los vemos en la dificultad de ella para desplazarse, para comer, esta persona, a pesar de esos sufrimientos, estaba disfrutando su vida porque su decisión y su voluntad había sido garantizada, había sido protegida de acuerdo con nuestra constitución política. Sí, y señor Francisco, ahí entra entonces pues un nuevo debate, ¿no? Para una eutanasia, entonces el paciente tiene no solo que vérselas con este dolor de su enfermedad, sino parecer siempre triste, entonces la angustia, el sufrimiento. ¿Por qué tendemos a categorizar las cosas así? No, esto es totalmente inadmisible. Recordemos que hemos visto muchos casos de pacientes que están en un estado crítico de su enfermedad, pero no reúnen ese criterio de terminalidad, no pueden acceder al procedimiento. Y esto raya mucho más en la vulneración de su dignidad humana, y no solo en la de los pacientes, sino en la de las familias que también sufren, sienten dolor intenso también cuando ven a su ser querido en un estado de postración, en un estado en que funcionalmente no pueden valerse por sí mismos. El hecho de que un paciente como la señora Marta Sepúlveda se haya alegrado, haya estado muy contenta porque por fin logró que le aprobaran el procedimiento de la eutanasia, no quiere decir que por ese solo hecho ella haya mejorado funcionalmente, y no quiere decir tampoco que sea un argumento válido para que el Instituto Colombiano del Dolor, a través del comité interdisciplinario, decida revocar de una manera los sentimientos de las personas, pero también es jugar con la dignidad humana. Sí, sin duda. Y por eso también le quiero preguntar a la señora Piedad Bolívar que nos cuente un poco, porque la señora Marta tiene una enfermedad pues que es degenerativa, ya lo hemos venido mencionando. ¿Quién decide si la señora mejora o no? Y su grado de dolor para cambiar una decisión así. Esto también lo estamos preguntando y pensando un poco pues en futuros pacientes. ¿Cómo está ese panorama? Es que quiero aclarar una cosa, Juanita, y es que dentro de los requisitos de la eutanasia no está la tristeza y la congoja. El requisito es el sufrimiento que causa esa patología. Y el dolorímetro no lo tenemos, pero sí tenemos claro que en esta enfermedad, la enfermedad no es reversible. La enfermedad puede ser manejada de alguna manera con medicamentos, pero el avance de las limitaciones y de la enfermedad no puede ser suspendido, ni interrumpido, ni reversado. Entonces no podemos pensar en que quién es la persona indicada, no, pues tenemos que la norma tiene claro quién es el que va a valorar al paciente. Un abogado es el que tiene que definir que se estén cumpliendo con los requisitos, pero también tenemos el médico que está atendiendo, el que atiende la patología del paciente, no el que lo está atendiendo, sino un médico de la especialidad del paciente. También tenemos un psicólogo, un psiquiatra que nos va a valorar las condiciones de este paciente. Entonces, si ya se había hecho un comité que había valorado, entonces el comité se equivocó al valorar, porque si no podemos aceptar, y vuelvo a reiterar lo que dice el doctor Castellano, que la enfermedad de la señora Marta tuvo una reversión en su condición clínica. Eso no podemos aceptarlo. Señor Castellanos, si hablemos de estas cargas, de lo que implica esto, ese desgaste emocional al que se somete la señora Marta, que es una paciente, pues que ya se había despedido de su familia y que estaba preparada con esta decisión. Por supuesto, para la paciente y para su familia, e incluso para la sociedad entera, esto es algo que es abominable.
No se puede pretender jugar con los sentimientos de las personas de esa manera. No te puedo decir a ti como paciente que mañana te hago la eutanasia y 24 horas antes te digo ya no te la hago. Esto consideramos nosotros, incluso es susceptible de ser revisado por el Tribunal de Ética Médica. Creemos que este comité no obró en ese segundo concepto de una manera apegada a la ética profesional. También hicimos un llamado para que la Superintendencia Nacional de Salud revise el caso desde su función de inspección, vigilancia y control para que se adopten las sanciones que llegasen a ser pertinentes. Señora Bolívar, ¿y qué caminos jurídicos ve usted que le quedan a la señora Marta para que le respeten su decisión, que la eutanasia finalmente se cumpla? Caminos jurídicos para ella instaurar, yo pienso que su abogado lo tiene muy claro, presentar una acción de tutela, pero yo sí pienso que esto nos tiene que llamar la atención a toda la sociedad y a todos los estamentos colombianos, al Congreso de la República, porque si ustedes ven la sentencia del magistrado Carlos Gaviria, si ustedes ven la sentencia T970, si vemos la parte resolutiva de esta sentencia C233, todas nos están exhortando al Congreso desde el 97 hasta el 2021 para que regule el tema de la eutanasia en Colombia, y desafortunadamente no ha avanzado en nada hasta el punto que en el 2014 tuvieron que ordenar al ministerio que regulara porque el Congreso no había regulado. Entonces yo sí pienso que como sociedad, como Estado, tenemos que ser responsables con la garantía de los derechos de las personas y que se regule el derecho si es necesario regularlo más. Yo, no obstante, pienso que la regulación que tenemos hasta este momento a través del ministerio es suficiente para garantizar el derecho. Sin embargo, hay puntos, hay temas en los cuales tenemos que seguir avanzando. Y de pronto que la Corte fije su posición con relación a la vigencia jurídica de las decisiones que tomó dentro de esta sentencia, y a partir de ahí poder garantizar el derecho de la paciente. Sí, sin duda, que se respeten esos derechos y esas libertades. Ya para ir concluyendo este diálogo, esta transmisión, finalmente le quiero preguntar a cada uno, ¿qué es para ustedes tener una muerte digna? Y quiero comenzar con el señor Castellanos. Bien, Juanita, pues tenemos que partir de la premisa de que la muerte hace parte de la vida y que la muerte digna también hace parte de la vida digna. Las personas que son pacientes en estas condiciones crónicas, degenerativas, progresivas, enfermedades incurables, tienen derecho a vivir dignamente, y cuando no lo puedan hacer, también tienen derecho a morir dignamente. Por eso seguiremos desde la Organización para la Defensa del Paciente apoyando estas personas y sobre todo exigiendo que se cumpla desde los comités interdisciplinarios con tomar unas decisiones que sean absolutamente imparciales, libres de todo sesgo, libres de incluso posiciones filosóficas, religiosas y de otro orden que les impiden muchas veces adoptar una decisión en favor de los pacientes para evitar que cese ese tortuoso sufrimiento que padecen tanto ellos como sus familias. Señora Piedad, ¿y cuál es su concepto? ¿Qué es una muerte digna? Para mí la muerte digna, igual que lo manifestaba el doctor Castellanos, es poder yo decidir en qué condiciones voy a vivir esos últimos momentos de mi vida. Y el último momento de mi vida no es el momento agónico. Precisamente, vida digna es cómo decido yo vivir toda mi vida en el marco de mis valores, de mis principios, sin afectar los derechos de los demás, y al final de la vida poderlos vivir en la misma forma. Y por eso llamo y quiero que todos estemos en la lucha y en la tarea de garantizar el derecho de los demás sin temor, siempre y cuando lo hagamos en el marco de la legalidad de nuestro sistema. Sí, es que además una muerte digna, pues como lo hemos dicho acá, como lo hemos venido mencionando, al final es una decisión del paciente para quien la quiera tomar, y finalmente la Corte Constitucional confirma pues que la eutanasia está vigente para quienes tienen enfermedades no terminales pero que están padeciendo un intenso sufrimiento, y eso se refleja tanto en su físico como en su mente. Son Piedad Bolívar, la asesora jurídica de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Qué gusto tenerla aquí en Sala de Prensa, señora Piedad, muy amable.
Muchísimas gracias, Juanita, muchísimas gracias, doctor Castellano, y sigamos luchando todos por la garantía de los derechos de los ciudadanos en la forma que cada uno considere que es digno vivir la vida. También un agradecimiento al doctor Francisco Castellanos, director de la Organización para la Defensa del Paciente. Muy amable, doctor, muy amable. Juanita, gracias por la invitación. Un saludo especial a Piedad y, por supuesto, un saludo a la señora Marta Sepúlveda, a su familia y a las demás personas que, como ella, se encuentran a la espera de un procedimiento de eutanasia para aliviar sus dolores y sus sufrimientos. Así es, esperemos a ver qué desenlace tiene esta situación. Así hacemos una pausa y cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Espina para contarnos qué es lo que tiene en su radar. Ya volvemos.